Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. Hoy hablamos de arte, de El Salvator Mundi, que es una pintura atribuida a Da Vinci, la pintura por la que más se ha pagado en el mundo, 450 millones de dólares. También es una de las más misteriosas. Y quisimos seguirle la pista. Nos llevó desde una modesta casa de subastas de Nueva Orleans a la National Gallery de Londres. También pasó por la colección de un oligarca ruso y supuestamente por el yate de lujo del príncipe saudí. No sabemos con certeza dónde está, pero su recorrido estrambótico nos dijo mucho del mundo del arte y del dinero. Te dejo con el episodio. Se titula Salvator Mundi, la loca historia del cuadro más caro del mundo. $400 million is the bid here in the sale room at $400 million. With Alex Rotter, the bid is here at $400 million. For the Salvator Mundi at $400 million. Esto que escuchamos ocurrió en 2017. La casa de subastas Christie's vendió el cuadro Salvator Mundi como la última obra descubierta de Leonardo da Vinci. La vendió por 450 millones de dólares. And the piece is sold. Fue sonadísimo en todo el mundo. No sé casi nada del mercado del arte, pero ¿qué te parece más llamativo, el cuadro o la cifra? Los aplausos. Las casas de subasta es el único lugar del mundo que yo conozco en el cual se aplaude al dinero. No había pensado nunca en eso. Miguel Ángel García Vega, tú escribes de arte en El País y yo quiero que me cuentes todo lo que rodea a esta obra que va mucho más allá de la pintura. Empezando por ¿dónde está este cuadro hoy? Pues la verdad es que hay algunas opciones más plausibles que otras, pero a ciencia cierta no se sabe. Vamos poco a poco desentrañando ese misterio. Me decías que te llamaba la atención ese aplauso al dinero. ¿Nunca se había pagado tanto por una obra? ¿Qué tiene de especial? Bueno, se paga ese dinero por un mito. Hay que tener en cuenta que solo hay 16 obras atribuidas a Leonardo da Vinci, y hace mucho tiempo que pasó de ser un pintor a ser un icono. Es un icono de la pintura, del arte, del pensamiento. Y entonces se estaba pagando 500 años de un inmenso talento. 500 años desde que se pintó, pero ¿cuándo aparece en escena este cuadro? Este cuadro ya se conocía. Estaba en una colección de Sir Francis Cook y se pensaba que era de un alumno de Leonardo. Y aparece en la colección Cook en 1913. Pasados un poco de tiempo, unas décadas, en 1958 la colección se disgrega, se vende y durante 60 años no se sabe nada de la pintura. ¿Y qué pasa después? Después ocurre algo realmente singular y único. Vuelve a aparecer en una casa de subastas que nadie conoce, que se llama Charles Gallery, en Baton Rouge, Mississippi, Luisiana, y atribuido como a un seguidor de Leonardo. ¿Y quién lo compra en esa casa de subastas? Lo compra Robert Simon, que es un experto en pintura renacentista y marchante tremendamente conocido y respetado en Nueva York, junto con Robert Paris, que es su socio. Lo compran los dos. Y lo compran por $10,000. It's the quality of the painting, the quality both of the details and of the... Estamos escuchando a Robert Simon. Este es un mensaje que te ha mandado él a ti de audio. From all the other versions. But more than that, it's the spiritual quality to the painting. Sí, así es. Es un mensaje en el que él explica por qué lo compró. Y realmente es interesante porque lo compró por intuición. Lo dice en el audio, la cualidad espiritual, esa idea entre lo masculino y femenino. Leonardo le encantaba pintar estas figuras andróginas entre lo femenino y lo masculino.
Como la Mona Lisa. Como la Mona Lisa. Y es también muy actual, porque es casi, por decirlo así, como un género fluido. Uh-huh. O sea, que tenía una cualidad única y diferente. Así que Robert Simon y su socio Alexander Parish compran el cuadro. ¿Y qué hacen con él? Bueno, lo primero es ver cuál es la imagen. La imagen es nada menos que un Salvator Christi. Y es la imagen clásica de Cristo, con los 3 dedos. Los 3 dedos significan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la imagen iconográfica por excelencia de la Santísima Trinidad. Eso es. El cuadro está en muy malas condiciones, pero la mano está extraordinariamente bien pintada. El pelo en la parte que cae, la parte izquierda, encaja perfectamente con otros cabellos del maestro, y lo que hacen es llevárselo a Daniela Modestini en Nueva York. En aquella época tenía 70 años y es una de las mejores restauradoras del mundo y tiene un gran prestigio profesional. Así que se lo dejan a ella para que lo acondicione, pero ¿están seguros de que el cuadro lo pintó Leonardo? Ellos tienen la convicción, digo ellos, porque también incorpora a su marido, que en aquella época tendría 98 años y estaba ya muy, muy mal. Ella le enseña la tabla en su casa y dice, no sé quién es, pero es un gran pintor y no es Boltraffio. Boltraffio era el mejor ayudante que ha tenido el estudio de Leonardo y eso les pone sobre la pista. Ella, Diana, trabaja durante 3 años en la restauración de la obra sin saber seguro a quién pertenece. Y cuando está trabajando en eso, no puede contarle a nadie que podría tener un Leonardo entre manos. ¿Cómo va? ¿Hay confidencialidad? Hay un momento que muy interesante, que es que ella está levantando pintura antigua, capas oxidadas, capas viejas, y al lado tiene un catálogo publicado sobre la Mona Lisa, sobre los labios de la restauración. Arranca una de las páginas del catálogo original de la Mona Lisa y lo pone al lado con el que está trabajando. Y en ese momento, viendo los labios de uno, del Salvator Christi, junto con la Mona Lisa, ella se da cuenta de que es el mismo autor, de que solo puede ser Leonardo. Entonces, ¿qué hace Diana? Pues recurre a una amiga suya, que es la principal experta en arte, pintura renacentista del Metropolitan. Ella mira la tabla y dice, yo pienso que es Leonardo. ¿Y qué hacen? Lo que hacen es reúnen en la National Gallery los principales expertos en el maestro y le enseñan la tabla. Porque allí se expuso el cuadro. It's a voyage into a world we rarely get to see. For the first time, London's National Gallery will exhibit 9 canvases from Leonardo da Vinci. Estamos en 2011, para centrarnos temporalmente, que esto es importante. Lo ven 5 grandes expertos. Lógicamente, esto es muy habitual. No hay unanimidad, pero el responsable de pintura antigua del Renacimiento de la National Gallery lo quiere mostrar y lo quiere exhibir y lo pide. Y entonces lo ceden. Y por una vez en la vida, porque esto no se suele hacer, se muestra en público. ¿Por qué no se suele hacer? Porque al mostrarlo en público, lo que estás consiguiendo de una obra particular en un museo es revalorizar el precio y darle visos de autenticidad. O sea que la obra estaba en venta. La obra está en venta. ¿Y qué pasó entonces? Estamos en 2011, como dices, la obra está en venta, se expone en la National Gallery de Londres, van miles de personas a verla. ¿Y qué ocurre? Ocurre que los Parish, Robert Simon, y se le une un tercer marchante, lo que quieren es vender la obra. Lógicamente, la National Gallery no tiene los fondos y se la ofrecen
al Museo de Dallas. El Museo de Dallas la estudia durante 9 meses y decide finalmente que ellos sí tienen los fondos, pero no la van a comprar porque hay opiniones encontradas sobre que sea realmente de Leonardo, porque, por ejemplo, la cara está muy desfigurada. O sea que se queda de nuevo sin dueño. Es más, se queda sin dueño y se queda quemada, como se dice en el argot. ¿Qué quiere decir quemada? Pues que ha sido expuesta en tantos sitios, ha sido vista en tantos lugares y en ninguno se ha aceptado o se ha quedado o se ha comprado, que la tabla pierde todo ese valor que tendría como objeto público. Pero, ¿qué ocurre? Que lo gana como un espacio de refugio para las compañías opacas, para los puertos francos y para aquellas transacciones, digamos, más oscuras. A partir de aquí es cuando empieza a ser complicado seguirle la pista al cuadro. ¿En qué año estamos y qué pasa después? Estamos en 2013 y entonces el cuadro, la única salida que tiene es la venta privada a alguien interesado. Sotheby's es una casa de subasta y tiene varias obras a la venta y las ofrece. Y entre ellas está el Salvator Mundi. Y entonces lo compra un marchante suizo muy conocido, porque además es dueño de puertos francos, que se llama Yves Beauvoir, que en principio trabajaba con una comisión del 2%. Conseguía un cuadro y le cobraba un 2% a su cliente. Pero Beauvoir hace trampas. Ahora me cuentas las trampas y qué pasó después con el cuadro. Enseguida volvemos. Me estoy quedando con la boca abierta con la historia del Salvator Mundi, el cuadro de Leonardo da Vinci, al menos en parte, que no sabemos dónde está hoy y nos habíamos quedado en que en 2013 lo había adquirido un marchante de arte suizo que tenía puertos francos, esos lugares que ahora me explicarás cómo funcionan en el mercado del arte, y que hizo trampas, pero no sé cómo ni a quién. Él lo que hace es compra el cuadro por $80,5 millones a Sotheby's en venta privada, y lo que hace es vendérselo al oligarca ruso bien conocido, porque era dueño de un equipo de fútbol, Ribolev, y se lo vende por $127,5 millones. Pero se lo vende al día siguiente, o sea, no espera ni siquiera 24 horas. Se lleva un margen tremendo. Unos 40 millones de euros. Madre mía, y este señor que compra, que después hemos sabido que era Dmitry Ribolovlev, un magnate multimillonario ruso, el dueño del Mónaco, no sabía nada. No sabía nada, pero se entera de que el marchante le ha estado haciendo trampas, no solo en este cuadro, sino en otros que le ha ido comprando. Él calcula que le ha debido presuntamente estafar cerca de 1.000 millones. Cuando una obra de arte pasa tiempo sin venderse, ¿es como otros bienes que pierde valor o no? Depende de cada obra. Leonardo juega en su propia liga. Ni siquiera Miguel Ángel, ni siquiera Caravaggio, ni siquiera Velázquez. Leonardo se puede construir un museo alrededor de un cuadro suyo. Solo hay 16. Y otra cosa que me he quedado con ganas de preguntarte, lo de los puertos francos, ¿cómo funciona? Este marchante de arte me decías que tenía un puerto franco. Un puerto franco es un lugar de absoluta opacidad, enormes medidas de seguridad y donde las obras tienen fiscalmente la consideración de que estuvieran en viaje. ¿Qué quiere decir? En movimiento. Con esto se consigue que no se pagan impuestos. Tú ni has importado la obra, ni la has vendido, ni la has exportado. Está en el limbo fiscal. Es una forma de eludir el pago de gravámenes. Está en un almacén, entiendo. Está en un almacén tremendamente custodiado, en las mejores condiciones de climatización y en el mayor de los secretos. Volvemos a la estafa del oligarca ruso que comprueba que este marchante suizo de arte se la ha jugado.
¿Qué hace? ¿Y cómo vuelve al final el cuadro del limbo del Puerto Franco al mercado? Él está muy enfadado, se siente engañado. ¿Qué hace? Bueno, pues decide vender toda su colección. Y entre ellas este cuadro por el que ha pagado $127,5 millones, lo cual es una enormidad. ¿Y qué hace? Pues Sotheby's le ha fallado. Contacta con Christie's. Y con Christie's crean una estratagema. Lo que hacen es lo siguiente, es llevar la obra a la subasta de Nueva York. En la noche, las subastas nocturnas es donde están las obras más caras, y en vez de que se venda en la subasta de maestros antiguos, la colocan en arte contemporáneo y moderno. Contemporáneo, pero si era de Leonardo. Sí, pero en el arte contemporáneo es donde se mueven las cifras más altas, donde uno paga por un Rothko 80 millones de euros o por un Pollock 90 y nadie se despeina, por decirlo así. Pero no tiene que cumplir el criterio de ser contemporáneo. No tiene por qué. Esa es el éxito, y a la vez lo que hacen es un catálogo de unas 162 páginas y el cuadro va viajando por el mundo del dinero, en busca de comprador. ¿Quién le puso el precio de salida al cuadro de Leonardo en subasta? Primero, el precio tiene que ser superior al que ha pagado el propietario. O sea, que tiene que ser por encima de 227 millones de dólares. Es un acuerdo entre el propietario y la casa de subasta. Hay veces que lo que se hace es fijar un precio mínimo. Es decir, si no alcanza ese precio, la obra no se vende, se retira. Otra opción es que la casa de subastas diga, no, yo quiero la obra, la compro con mi propio dinero o me uno a otra persona, a otro inversor, y la compramos a medias. En este caso, la casa de subasta pone un precio y la saca a subasta. Y volvemos al principio de nuestra charla. En ese momento se vende por $450 millones, lo nunca visto, el champán, la gente aplaudiendo, pero no se sabe quién lo compra. Es una subasta que dura 19 minutos y en la que hay solo 2 compradores. El otro comprador, que era un marchante conocido del mundo del arte, lógicamente, si llega a saber que está pujando contra un Estado, no lo hubiera hecho porque sabe que va a perder. ¿Cómo contra un Estado? Si Arabia Saudí quiere este cuadro, lo va a tener. Si tiene que pagar 450 o 600 o 700, da igual. Ahí me he perdido. O sea que el cuadro lo compra Arabia Saudí. El cuadro al final se descubre que lo compra Arabia Saudí. Y es como el fútbol. Es un jugador-estado. Esto es una pintura-estado. Cuéntame, ¿por qué Arabia Saudí quiere comprar el cuadro que al final es un icono del mundo católico? Bueno, Arabia Saudí es evidente que tiene un problema de imagen. El cuadro es una forma fantástica de art-washing, como se diría ahora. Hay que recordar que en 2018 se produce el tremendo asesinato del opositor, del periodista Khashoggi en la Embajada de Estados Unidos, y la imagen halagüita ahí fuera no es la mejor del mundo. En el momento en que lo compran, no se sabe que había sido el régimen de Arabia Saudí. ¿Cuándo se sabe eso? Eso se sabe en 2018 porque lo descubren unos periodistas americanos. A partir de ahí viaja al Louvre. Allí ocurre algo realmente único y que creo que nunca se ha dado. Se estudia durante cerca de 2 años con la tecnología más sofisticada que existe en ese momento para asegurar con certeza la atribución al maestro. Se publica un catálogo. Y cuando digo un catálogo, quiero decir un catálogo. Solo existe un ejemplar de ese catálogo. Se para la exposición. No se va a mostrar
el Salvator Mundi en el Louvre. Es una decisión que toma Macron. ¿Por qué? Bueno, Robert Simon, que me ha dicho que él sí ha podido ver ese único catálogo, que lo ha visto él y un periodista del New York Times, atribuye totalmente la pintura a Leonardo. El reino alauita quería que se exhibiera al lado de la Mona Lisa, algo a lo que Macron se niega. Porque no tenían la confirmación al 100% y entonces les parecía falsearlo, ¿no? Ponerlos al lado hacía que el espectador asociara automáticamente el Salvator Mundi a Leonardo, como la Gioconda. Digamos que tenía todas las ventajas del mundo para el Salvator Mundi y todos los inconvenientes imaginables para la Gioconda. No era un trato igual. Entonces Macron se opone y Arabia Saudí me imagino que se enfada y retira la obra. ¿Y dónde se va la obra? Es una buena pregunta. ¿Dónde se va la obra? ¿Qué hace alguien con una obra como esta? Sabemos algunas certezas. Una, que Diana Modestini, la restauradora, le ha puesto un cristal de protección. Y hay varias opciones, lógicamente. Esté en Puerto Franco. Hay otra, que es que esté en La Serene, que es un yate de 135 metros que pertenece al príncipe, lo cual, bueno, pues ver la imagen de un barco de 135 con Leonardo es muy novelesca. Y la otra es que esté en alguno de los múltiples espacios de los que posee el reino alauita. Y lo que sí, yo creo que donde veremos el cuadro es en un museo, que eso sí es cierto que se está construyendo, como siempre con la inmensa discreción que hace todo el reino alauita, que estará abierto seguramente para el año 2030 y que ahí aparecerá por primera vez. Y será el momento en el que todo el mundo podrá volver a ver el Salvator Mundi. Y ahí, geopolíticamente, Arabia Saudí se habrá apuntado un tanto también. Es un enorme tanto, porque si haces una reflexión, dices, bueno, me ha costado 450 millones de dólares. Y me acaban de regalar Donald Trump un Boeing que vale 405 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando del Boeing? Poco. ¿Cuánto tiempo hablaremos del cuadro del Salvator Mundi cuando se exhiba? ¿Y qué dinero generará ese cuadro en un año? Lo cual quiere decir que es una excelente compra y una gran oportunidad de crear una nueva imagen impagable, que solo alguien como Leonardo es capaz de justificar la creación de un museo alrededor de una pintura. Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti. El diseño de sonido de este episodio es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y he realizado este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.